Buenos días, buenos días. Miguel Cusinato Ra, Yumeiko, Fabiana Giraldo, Nemurian, Marteroro. Muy buenos días. María Jenny Román, estudiante, buenos días. Paula Cristina Molina, Mundias 90, Navagio, Algeli. Bueno, nos dice Paula Cristina Molina, buenos días, cordial saludo desde Nueva York. Ospina Gisela, buenos días, bendiciones desde Medellín. Bueno, nosotros estamos aquí, yo creo que ustedes saben, aquí en la ciudad de Medellín, Colombia. Luz Darí, Sandra Conde 79, Luz Ramírez 575, que bueno, siempre nos está acompañando en los en vivos, en la cadena de oración. Yo me acuerdo. Miguel Cusinato, Divino Ian. Hola, buenos días, Eliel, un abrazo, gracias por existir. No, a ustedes, que son tan amables como siempre de acompañarnos. Estefanía Besnisman. Algeli Trevino, buenos días. Joana de Serrano. Canmoni, buenos días. Brigitte Marín, 20. Liliana Mejía 720, que es estudiante de nosotros, buenos días. Marisa Marimor, Marisa Marimor Jor, buenos días. Dice Paula Cristina Molina Rúa, Medellín es una ciudad bella y tiene gente muy amable y cordial. Sí, es muy cierto, son y somos muy amables. Divino Ran. Eliel puede informar sobre el Nahual. Nahual. ¿A qué llamas tú Nahual? ¿O será Nahual? ¿Me confirmas, por favor? O realiza la pregunta de otra forma. Bueno, Gaby Menberry. Bueno, Andrea Fabiana de Uruguay, que también es estudiante de nosotros. Paula Cristina Molina Rúa, llamo a mis arcángeles y ángeles ahora. Muy bien, así es. Bueno, nos dice Ospina Gisela que si les puedo dar la dirección. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos aquí muy cerca del centro comercial Los Molinos, estación del Metroplus La Palma, ¿sí? Centro comercial Los Molinos, llegas a la plazoleta de la Villa de la Burrada, estamos ahí en la parte de atrás, en el barrio Miravalle Belén, a una cuadrita. De todas maneras, al final yo les dejo el número telefónico y se pueden contactar con nosotros de manera directa. Bueno, por aquí está también Gloria Alicia Pérez, que también es estudiante, Beatriz Elena Zapata, un cordial saludo, que siempre también nos acompaña. Robert Tacholula, Eugenia Arjona, luces angelicales y terapias cuánticas. Yanira Hernández,
Soswit 10:36. Bueno, dice, sí puedo, dice el divino Yan, sí puede ser, pero refiero al Nahual. Bueno, a la cultura del Nahual, ¿sí? A la magia del Nahual, ¿sí? A la filosofía Nahual, a las prácticas esotéricas de los Nahual, ¿sí? Esa es mi pregunta hacia ti. Hay mucho sobre ellos, ¿sí? Realmente seres muy especiales, una cultura única en su especie, grandes conocedores de grandes conocimientos, ¿sí? Conozco muchos de sus ejercicios espirituales que ayudan enormemente en el crecimiento espiritual y que se han perdido. Y sobre el animal de poder, bueno, los tótem o los elementales, sí. Bueno, muy bien, cada uno de nosotros tiene un tótem o un elemental, o como tú lo llamas, un poder de animal. ¿Ya? Está implícito en nuestra conciencia misma, ¿sí? Se logra identificar cuando logramos estados de mistificación, estados místicos. Podemos descubrir cuál es nuestro poder animal o tótem o elemental. Nosotros preferimos el término elemental. Entonces dice Divino Yayan, sí, es sobre todo eso Eliel. Bueno, muy bien, sí. Vamos a hacerlo cortico, ¿sí? Porque tenemos en este momento nuestra meditación evolutiva. Sería un buen tema para los martes que tenemos magia angelical. Ahí sí, podemos hablar muchísimo sobre los nahual, los mayas, los aztecas, los incas, los toltecas. Todas estas culturas tenían grandes conocimientos y que se han ido perdiendo. Bueno, así un referente, lo que les estaba diciendo es que cada uno de nosotros efectivamente es cierto, tenemos un animal de poder, tenemos un elemental. Hay una práctica que nosotros aquí enseñamos a través de los cursos que se llama reconexión Gaia. Entonces entramos en contacto, nos reconectamos de nuevo con Gaia, con Pachamama, con la madre tierra, con la madre naturaleza. Y es ella, Gaia, la madre naturaleza, que nos da a conocer a nosotros nuestro animal de poder. Si a ti te dice un supuesto clarividente, una supuesta clarividente, ¿sí? Que tu poder de animal o tu elemental es este, no te está diciendo lo que es. ¿Por qué? Porque se requiere un ritual, se requiere una conexión, se requiere una revelación por parte de la Madre Tierra directamente al individuo. Todo lo único que uno hace es guiar en las prácticas de meditación de reconexión Gaia. Entonces, que sea la persona, la misma persona, que lo descubra, que lo vea, ¿sí? Descubre y vea su animal de poder, su elemental, ¿ya? No porque otro se lo dijo, ¿sí? Ahí no vale, sí, así sea, pues, entre comillas, clarividente, o angeóloga, o se conecte con ángeles, no. Ahí lo que realmente vale es que la misma Madre Tierra nos revele a nosotros nuestro animal de poder, ¿sí? Hay individuos escasos que no cuentan con uno, sino que incluso con varios animales de poder. También los animales de poder van por grados y van por niveles, ¿sí? Hay animales de poder en el grado más alto y más elevado, e incluso de gurú, se llaman devas gurú. Entonces no tienen únicamente un elemental guía, sino también ese elemental o ese animal de poder tiene ya incluso maestría. ¿En qué consiste? En el proceso de evolución que ha llevado a través de los tiempos, ¿sí? Entonces también hay grados, también hay niveles dentro de los animales de poder. Bueno, hay mucha tela que cortar ahí, ¿sí? Se nos iría el tiempo en eso. Bueno, entonces ahí para que, si quieren, claro que sí, con mucho gusto, puede ser los martes que tenemos magia angelical, ahí sí podemos hablar sobre ángeles, elementales, devas, animales de poder, todo esto. Entonces dice Divino Hayan, gracias Eliel, es algo que quiero conectarme con esto, es que te
Es porque te comento. Bueno, listo, aquí tenemos un curso, varios, pero hay un curso muy especial que se llama Reconexión Gaia, ¿sí? Ahí trabajamos con los elementales de la naturaleza, con los elementos de la naturaleza, con los seres, los espíritus de la naturaleza, los animales de poder, espíritus de la naturaleza, ¿sí? Aprendemos a trabajar con las hadas para hacer sanación, con los gnomos, los elementales de la tierra, con los silfos y sílfides del aire, con las ondinas y las cinereitas del agua, con las salamandras del fuego, ¿sí? Con todos los elementales, ¿sí? Aprendemos a trabajar con ellos, ¿sí? Y hacemos meditaciones, reconexiones con la madre tierra, hacemos sanaciones, liberaciones del árbol genealógico, del linaje ancestral. Todo eso es un proceso, hay que hacer un proceso de sanación, un proceso de conciencia, un proceso de redescubrimiento e ir trayendo esas antiguas memorias, incluso hasta registros akáshicos, donde nos conectan a nosotros o donde estábamos conectados con diferentes partes de la naturaleza. Entonces, eso es recapitulación. Entonces recapitulamos, traemos esas bellas memorias que nos conectaban directamente con la naturaleza y con el mundo espiritual de la naturaleza, es decir, el mundo etérico. Entonces, hay mucho ahí que entender y comprender. Bueno, muy bien, de nuevo a todas, a todos, muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos una vez más a Arcángeles Centro Angelical, Ashram de Shambhala, ¿sí? Estamos aquí en la escuela haciendo cambios, reestructuras, ¿sí? Mejorando, haciendo mejoras, ¿sí? Van a ver más adelantico todas las mejoras que vamos a tener, con el propósito de que pensando precisamente en ustedes, con el propósito de siempre mejorar y siempre ofrecer un mejor servicio en todos los ámbitos en los que trabajamos nosotros, que son terapias holísticas, alternativas, integrales, naturales, y todo lo que son también cursos. Tenemos más de 40 cursos en formación en terapias holísticas y en terapias de ángeles. Bueno, nos dice Divino Yayan: gracias, me agrada tu sabio y saludable conocimiento. Bueno, es con muchísimo gusto. Bueno, de nuevo a todas Dios y a todos, Dios las bendiga, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por la asistencia, por la participación. Gracias por todos sus saludos que nos están brindando en este momento. Son todos muy amables. Bueno, de nuevo, sean bienvenidas, bienvenidos a Meditación Evolutiva. Esto es un curso que estamos dictando con mucho amor, con mucho cariño, gratis, ¿sí? Todas las clases ya están en nuestro canal de YouTube, ahí las pueden encontrar desde la primerita hasta la que ya llevamos acá. Si no estoy mal, esta es la clase 24. Ya llevamos con esta 24 clases de meditación evolutiva. ¿Qué hemos entregado? Claves, técnicas, sistemas, métodos, incluso hasta secretos para lograr estados de conciencia alterada, para lograr estados de conciencia superior, para lograr estados de ¿qué? De autoconciencia a través de la meditación. Poder lograr experimentar una auténtica meditación. Ya lo hemos dicho muchas veces, meditación no es tengo los ojos cerrados, estoy respirando y estoy realizando un mantra. Eso es el camino, ¿sí? Cuando estamos hablando de que estoy en meditación es porque estoy en un estado de conciencia espiritual y experimento eso lo que es la verdad. ¿Verdad que está donde? Dentro de nosotros, nunca fuera de nosotros. Entonces, por eso hemos entregado claves, técnicas, ejercicios, hemos explicado de muchísima forma, de muchísimas maneras, los pasos a seguir en relación a la meditación. Entonces, esto es una gran avance, ¿sí? En este sentido. Bueno, nos dice María del 19, feliz día, bendiciones, disfruto de este mundo espiritual. Bueno, eso es lo mejor,
Así es, hay gente que entra a este mundo espiritual por comercio, porque creen que con eso, mejor dicho, se van a enriquecer económicamente, ¿sí? Cuando lo hacen de esa manera, fracasan. Los he visto continuamente. Esto hay que hacerlo con amor, eso es porque le nace a uno, porque realmente hay un contacto, una conexión real y verdadera con lo espiritual, porque lo siento en mi corazón, ¿sí? Ahí sí funciona, y funciona muy bien el mundo espiritual. Entonces está la otra cara de la moneda, la parte comercial, ¿sí? Hay quienes entran en esto para un sostenimiento económico, ¿sí? Ven esto como una profesión únicamente. No, esto hay que verlo como un modo de vida realmente. Entonces hay una enorme diferencia en eso. Bueno, venimos entregando entonces a través de meditación evolutiva muchísimas claves, prácticas, ejercicios, como les dije, e incluso hasta secretos. Hoy vamos a entregar uno muy poderoso, ¿sí? Incluso pueden hacer el trabajo, la investigación de buscarlo en internet, no van a encontrar nada al respecto. Sí, porque muchas personas creen que en internet está todo. No, hay de todo, sí, pero muchísima desinformación. Hay más desinformación en el tema espiritual y en el tema holístico que en cualquier otro asunto o tema. Entonces, es extremadamente delicado, ¿sí? Y la gente asume como cierto verdadero esa desinformación y se nutre, se alimenta, se llena de esa desinformación. Entonces se pierde ahí miserablemente el tiempo. Bueno, ahora aquí no. Yo lo sé por necesidad, siempre enferma y vi mucha mejoría, gracias. Bueno, gracias por compartir y por dar el testimonio. También nos están escribiendo muchas personas con cantidad de problemas y situaciones y cómo esto que venimos brindando nosotros, las meditaciones de los sábados, el fitness squashing espiritual de los domingos, la cadena de oración angelical los jueves, la autoterapia y autosanación de los miércoles, ¿sí? Y los en vivos también que tenemos de muchísima comprensión los martes de magia angelical. Nos vienen diciendo, nos vienen compartiendo y son muy amables en hacerlo también, dando testimonios de muchas las personas, cómo han recibido milagros, soluciones, cómo les ha mejorado la vida, cómo han aprendido a relajarse, ¿sí? A bajar los niveles de estrés, de ansiedad, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy gratificante y lo agradecemos enormemente. Bueno, dentro de todo esto, la meditación evolutiva, ¿sí? Que es lo que nosotros enseñamos, es una síntesis de muchos sistemas de todo el mundo, ¿sí? Es un recorrido a todas las escuelas místicas, ¿sí? Que entregaban, enseñaban, ¿sí? Claves, secretos, métodos de cómo realizar la meditación. Dándole gracias a Dios, este servidor, yo ya llevo más de 30 años en esto, no he parado, no me he detenido un momento en la práctica y en la investigación espiritual, en la experimentación metafísica. Entonces, por eso está esa posibilidad de poder entregar este conocimiento a ustedes en base a práctica, a experimentación, ¿sí? E investigación espiritual. Por eso hoy, poderosamente, un secreto, ¿sí? Muy especial, muy clave en todo esto que es meditación evolutiva para el despertar de la conciencia. Entonces comencemos por lo siguiente para que lo podamos ir entendiendo y para que lo podamos ir comprendiendo. Bueno, entonces, ¿qué sucede ahí? Lo siguiente, hay algo que utilizamos como mecanismo, forma, manera, método, herramienta para alcanzar un estado de meditación y funciona muy bien. ¿Qué? Los mantras, ¿sí? Hay muchísimos mantras, no solamente del sánscrito, ¿sí?
sino en todas las culturas, ¿sí? En todas las escuelas de todas las diferentes culturas, de todos los tiempos, se han enseñado ¿qué? Estos mantras, ¿ya? Hay unos que todavía a estas alturas no se han entregado, no han salido a la luz, se mantienen bajo reserva, ¿sí? A pesar de la gran cantidad de información que hay en internet, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, vamos a entregar uno de estos mantras, pero para que podamos entender la magnitud y para que podamos también darle el valor, porque es que muchas veces, ¿qué sucede? Uno da el secreto y dice, ese era el secreto, pero tú no lo sabías. Lo desestiman, ¿sí? Le bajan valor a lo que uno entrega, ¿ya? Entonces, por eso son secretos. Los secretos son ¿qué? Sencillos, simples, naturales, pero al mismo tiempo ¿qué? Mágicos, poderosos, únicos. Entonces, para que lo entendamos, por favor, ¿sí? Hay quienes esto lo van a recibir con sumo agradecimiento, con sumo valor, a quienes no. Quienes no, pues obvio, están en un proceso de estado de evolución todavía ahí, apenas iniciando en estos asuntos, ¿sí? Entonces todavía no tienen el grado suficiente de ¿qué? De la comprensión, ¿sí? Esto es en base a comprensión, esto no es en base a llenarse uno la cabeza y el interior y el sistema del subconsciente, llenarse uno de información. Y eso es lo que está haciendo la gran mayoría de las personas, se llenan de cosas. Ven videos, leen libros, escuchan audios, hacen meditaciones dirigidas, una cantidad de cosas y le meten y le meten y le meten y le meten al sistema. ¿Y qué es lo que es realmente la verdadera meditación? Sacar, 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 vaciarse, vaciar el interior, vaciar el subconsciente, vaciar la mente, vaciar las emociones, vaciarse, no llenarse. Entonces están haciendo lo contrario. Entonces ahí radica precisamente la gran dificultad que tiene la gran mayoría de las personas para meditar. No logran concentrarse, no logran relajar por completo el cuerpo, no logran separar el pensamiento, no son capaces de suavizar el mundo emocional, no logran conectarse directamente con lo espiritual, no logran tener una experiencia mística, verdadera, genuina, real, ¿sí? Porque hay mucha información, mucha desinformación en su interior y mucho sincretismo. Sincretismo es que mezclan allí, mezclan esto, una cantidad de mezclas, como si de eso fuera a surgir un gran producto. Es como usted cuando está haciendo un almuerzo, ¿sí? Usted selecciona muy bien los alimentos y cuando los va a preparar lo hace con mucho cuidado, ¿sí? De que no se le vaya a ir la sal, ¿sí? O que no se le vaya a ir en cantidad de los condimentos. Usted tiene sus medidas, usted tiene su toque, la forma en que sirve el plato, ¿sí? Pero ¿qué están haciendo hoy en día la gente? Hablo en general. Le están metiendo a la olla de todo, ¿sí? Y después lo sirven de cualquier manera y después se atragantan a llenar el buche, como hacen las gallinas que comen entero. Hay que hacer procesos de digestión interior con el conocimiento espiritual. ¿Cómo se logra eso? A través de la comprensión, el entendimiento, el discernimiento y claro, la meditación. Hay que meditar para poder comprender, entender y discernir el conocimiento. Cuando este proceso se hace, entonces ahí sí comienza a recibirse sabiduría. Pero no, la gente hoy en día le gusta es información. Grave el asunto en ese sentido. Bueno, muy bien, retomando. Tenemos entonces ¿qué? Algo que se llama los mantras, ¿sí? Los mantras se conoce de la manera cultural como palabras sagradas de poder. Palabras sagradas de poder, ¿sí?
pertenecen a antiguos idiomas sagrados, muy conectados con las lenguas sagradas, con las lenguas angelicales, con las lenguas de los ángeles, con las lenguas espirituales, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, el sánscrito es de lo más antiguo, pero también está entonces también ¿qué? El arameo, el hebreo, ¿sí? Pero no solamente hay mantras en estas lenguas primitivas, también las hay en el griego, ¿sí? Y sin ir muy lejos, muchos no conocen mantras, ¿sí? Ahorita que lo están mencionando, los nahuatl de los mayas y los aztecas, también hay mantras, pero también hay mantras que en nuestra lengua, ¿sí? Nuestro propio lenguaje, en el español, ¿sí? Y en su forma latinizada hay mantras supremamente poderosos y con un gran desconocimiento en ese sentido, ¿sí? Entonces, claro, nos llama mucho la atención, son los mantras que orientales, ¿sí? Porque pensamos que son los únicos o los exclusivos. No, todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las lenguas han habido y siempre han existido ¿qué? Palabras mágicas, palabras clave, palabras secreto, ¿sí? ¿Qué son los mantras? Son de otra forma de explicarlo, son vehículos por los cuales se pueden manifestar las altas frecuencias, ¿sí? Las frecuencias vibracionales. Entonces hoy en día que se está incorporando temas como física cuántica, mecánica cuántica, ¿ya? Entonces está lo que son las cuerdas, ¿sí? Entonces esos son los mantras, son las cuerdas, ¿sí? Son vibraciones, son frecuencias vibracionales que al sonar, ¿sí? Al vibrar, ¿ya? Producen precisamente ¿qué? Un efecto. Ese efecto nosotros lo llamamos o lo traducimos como mágico, poderoso, especial, ¿sí? Entonces los antiguos magos tenían sus mantras, ¿sí? Los antiguos profetas, los antiguos naví, los que conectaban directamente con Dios y los ángeles, tenían sus mantras. Entonces no es únicamente los indostanes con sus prácticas de yoga o los tibetanos, ¿sí? Aquí hay una enorme riqueza ahí, ¿sí? En el yoga, por ejemplo, hay una enorme riqueza. Entonces no solamente es ahí en esas culturas, sino en muchísimas culturas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de los antiguos indostanes está el Tantra Shastra, que es una ciencia antigua, ¿sí? Que era la conocedora de los mantras, ¿ya? Entonces no solamente es el mantra, saberlo, conocerlo, sino aprender a vibrarlo en su frecuencia. Esto puede tardar ¿en qué? Tiempo, en que el estudiante logre alcanzar esa vibración que se requiere y se necesita. Entonces esta antigua ciencia enseñaba esto, ¿sí? Todos los mantras, palabras de poder, palabras sagradas, ¿sí? Frecuencias vibracionales, vehículos de energía y de poder, con ellas se van formando entonces ¿qué? Palabras más complejas, más amplias. En otras palabras, un lenguaje. Ese lenguaje es el lenguaje espiritual, ¿sí? Entonces, al tener ya palabras completas, ¿sí? Esto trae a nosotros ¿qué? Mágicas experiencias, ¿sí? Experiencias mistificadas, poder tener contacto directo con lo espiritual. Pero entonces, por decir algo, un ejemplo, con el mantra OM, OM, ¿sí? Que es el más conocido, el más universal, ¿sí? No es simplemente yo decir OM y ya, con eso medito, no. Cada uno tiene su propia frecuencia de OM, ¿sí? Que debe resonar en paralelo con el sonido primordial del universo. Entonces debe quedar de esta forma. Entonces queda una sola cuerda. Entonces aquí está la cuerda del universo con el mismo OM y aquí está tu cuerda, la tuya, tu vibración. La tienes que ir elevando a esa frecuencia, a unirse a la frecuencia de ¿qué?
la misma frecuencia del universo, ¿sí? Entonces se convierte en una sola frecuencia. Yo creo que ahí les quedó muy claro lo que hay que hacer. Entonces no es solamente decir mecánicamente, no, hay que ponerle conciencia, corazón, la intuición, el alma, tu ser te va mismo guiando, orientando para alcanzar esa frecuencia vibracional que se requiere y que se necesita, ¿sí? Entonces cada uno tiene su propia frecuencia vibracional, ¿sí? Al punto de llegar a ¿qué? A esa frecuencia vibracional universal. Entonces termina uno ¿qué? Cantando uno la melodía del universo, o cantando la melodía de ¿qué? De la naturaleza. La madre tierra también tiene su mantra, ¿sí? Así como lo tiene el universo. Una montaña tiene su mantra, un río, un riachuelo tiene su mantra, un árbol, un elemental tiene su mantra. Y dentro de los mayores secretos es encontrar tu propio mantra. Cada uno de nosotros tiene su propio mantra, ¿sí? Entonces existe uno que es universal, que todos lo conocemos, como ejemplo, el Om, ¿sí? Pero aparte del Om, cada uno de ustedes tiene su propio mantra, ¿sí? Entonces, ¿cómo ir descubriendo todo esto? A través de la meditación. La meditación es la que a uno le va trayendo precisamente, no la información, no, conocimiento objetivo, sabiduría, ¿sí? Aquí está la información, aquí está el conocimiento, aquí está la sabiduría. Entonces no nos podemos quedar ahí toda la vida. Información. Entonces, ¿cuándo vas a meditar? ¿Cuándo te vas a vaciar? ¿Cuándo te vas a limpiar? ¿Sí? ¿Cuándo le vas a hacer mantenimiento a tu software? ¿Sí? A todos tus procesos inconscientes, infraconscientes y subconscientes. ¿Cuándo? Mañana, el próximo mes, el próximo año, ¿sí? O la próxima vida, ¿sí? Porque en esta únicamente lo que estás haciendo es llenarte de información. No, hay que conectarnos. La gente está conectada ahora por la información, está conectada a la información y no está conectada con el todo, con Dios, con la divinidad y con los ángeles. Y después dicen que canalizan, después dicen que están recibiendo mensajes. Lo único que están recibiendo son mensajes de acá, de su propia nube gris, de sus propios pensamientos. Con eso es con lo que conectan y eso es lo que le están entregando a los demás, ¿sí? Más información, ¿sí? Entonces, realmente para conectar con los ángeles hay que borrar esa nube gris para que esto quede totalmente despejado, ese canal, ¿ya? Bueno, entonces para que vayamos entendiendo un poco las cosas. Lo otro entonces es que debe haber una clave, debe haber un secreto, debe haber un misterio por el cual yo pueda ser capaz de desarrollar la frecuencia vibracional necesaria en mi boca, en mi verbo, en mi expresión, para poder pronunciar correctamente los demás mantras. Eso sí no lo enseñan. Te enseñan mantras, ¿sí? El Om Mani Padme Hum, ¿sí? El Gate Gate para Sagate Bodhi Swaha, que son mantras también después del Om muy conocidos, ¿sí? Eso todo el mundo lo sabe, eso abunda la información de eso, pero claves, secretos, muy poco realmente sobre los secretos. Ese precisamente es el secreto que vamos a entregar hoy, un mantra secreto que es entregado de gurú a discípulo, ¿sí? Es decir, que cuando el estudiante ya ha avanzado mucho, se le entrega este mantra, ¿sí? Hoy lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Por amor a la humanidad en este sentido, ¿sí? No por méritos, sino por amor a la humanidad, para que lo tengan y comiencen entonces a practicarlo. Se conoce entonces ¿cómo? Se conoce bajo el nombre de la lengua de fuego, lengua de fuego. Entonces la lengua a nivel etérico, a nivel energético, a nivel espiritual hay que convertirla en lengua de fuego. Cuando tienes lengua de fuego, entonces es porque has alcanzado en nuestro lenguaje actual, ¿sí? La vibración, la frecuencia vibracional necesaria para poder pronunciar y producir las diferentes vibraciones, es decir, los diferentes mantras, ¿ya?
Espero que me estén entendiendo. Estoy tratando de ser lo más explícito y lo más sencillo a la vez en estas explicaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Existe un mantra que te da a ti la capacidad, la habilidad de convertir tu lengua en fuego espiritual. Hay algo que se llama también Agni Chakra, ¿sí? No sé si lo saben o lo conocen. El Agni Chakra son unas prácticas por las cuales uno lo que hace es llevarle el elemento fuego a los chakras. Entonces los chakras necesitan el elemento de Agni, el elemento de fuego, ¿sí? Entonces no solamente, como enseña hoy en día la nueva era, que usted comiendo zanahorias despierta el chakra sexual, ¿sí? Que comiendo ciertos alimentos de ciertos colores despierta y activa los chakras. Si esto fuera cierto, ¿sí? Entonces un San Francisco de Asís hubiera sido imposible su despertar de chakras, ¿sí? Y así muchos místicos comían muy mal, se alimentaban muy mal, ¿sí? O comían muy poco, demasiado poco. Y todos sus chakras los activaron, todos sus chakras los despertaron. Entonces una cosa lo que enseña la nueva era y otra cosa, terreno práctico, ¿sí? Entonces vemos a un San Francisco de Asís hablando con la naturaleza, ¿sí? Y comiendo lo poco que la misma naturaleza le daba, ¿ya? Y sin embargo, entonces, ¿qué? Despertó maravillosamente, ¿qué? Sus facultades. ¿Quién era San Francisco de Asís? Un individuo común y corriente. Él no nació con facultades, de las que presumen hoy en día mucha gente, ¿sí? No, normalito. Pero ¿qué sucedió? Se fue conectando con Dios, con Jesús, con el cielo, con la naturaleza, a tal punto que es uno de los grandes místicos y su conexión fue tan grande y tan profunda que nos enseñó que el hermano sol, la hermana luna, las hermanas estrellas, la hermana roca, el hermano río, la hermana montaña, todo a su alrededor lo llamaba ¿qué? En hermandad, el hermano sol, la hermana luna, ¿sí? Entonces mire qué hermosa enseñanza nos entregó, ¿quién? San Francisco de Asís. ¿Cómo se alimentaban? Busquen su bibliografía, ¿sí? No se alimentaban muy bien, que digamos. Entonces, que lo que enseña hoy en día la nueva era choca con lo que verdaderamente enseña la sabiduría antigua, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede ahí? Para ir resumiendo, para que hagamos la práctica, el ejercicio, ¿sí? Vamos a entregar la clave, el mantra, ¿sí? Que te va a dar la posibilidad de ¿qué? Desarrollar el don, la habilidad, la capacidad, el talento de tener lengua de fuego, ¿sí? Pero es que no es que hago este mantra una vez y ya, no, esto hay que practicarlo, y después de que se practique mucho, practicarlo, y después volverlo a practicar y a practicar, ¿sí? Entonces no se cansen de practicar, la práctica. Entonces con esto se desarrolla esta habilidad, requiere disciplina, entrega, dedicación. ¿Ya? Entonces es un mantra, como les digo, muy poco conocido, ¿sí? Que se entrega de gurú a chela, ¿sí? Dentro de estas escuelas cerradas, secretas, de las antiguas ciencias de los mantras, ¿sí? Bueno, con él vamos entonces a desarrollar esa capacidad, la posibilidad, la habilidad de poder que cuando hagamos el Om o cualquier otro mantra, podamos entonces vibrar de mejor manera, tener una mejor frecuencia vibracional en la pronunciación, en el mantra individual, porque cada uno tiene su propia frecuencia, ¿sí? Ya lo aclaramos, ¿ya? Bueno, dentro de todo esto, ¿quiénes han entregado eso? Por ejemplo, los Satmat, ¿sí? No sé si los conocen, ¿sí? Individuos sagrados, ¿sí? Gurús, ¿sí? Que enseñan el sendero espiritual, los Satmat. ¿Qué hablan ellos? Ellos hablan básicamente de dos cosas, dentro de toda su filosofía profunda, de muchísimas enseñanzas. Hablan entonces del Shabbat, ¿sí? Es decir, del sonido primordial, esto es en otro en lenguaje,
de poder llegar uno a escuchar ese sonido en estado de meditación. Entonces cuando tú escuchas ese sonido, ¿sí?, primordial, ya comienzas entonces a recibir ¿qué? El Satmal, el sendero espiritual, la iluminación, ¿ya? Entonces es un sonido que te llega a ti, es un momento mágico, especial. Durante tus meditaciones llega este sonido primordial. Y del otro que hablan es el que, el Nam, es decir, que el nombre espiritual. Cada uno de nosotros tiene un nombre espiritual, ¿sí? Hay quienes lo conocen, hay quienes no lo conocen. ¿Cómo se recibe este nombre espiritual? A través del Nam, ¿sí? A través del mismo sonido primordial. El sonido primordial viene y te trae el Nam, el nombre espiritual. A veces se hace el puente, ¿sí? Y es decir, un intermediario. Aquí muchos de nuestros estudiantes tienen nombre espiritual porque nosotros lo hemos recibido, ¿sí? Nos los han dado, ¿quiénes? Los maestros, y nosotros se lo hemos entregado entonces ¿a quién? A los estudiantes. Esa es una forma, es una manera, pero no es la única. La otra forma, ¿cuál es? A través de la meditación se recibe el Nam, ¿sí? El nombre espiritual, ¿sí? Lo mismo el Shahen, ¿sí? Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué? El nombre secreto, espiritual, que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, entonces, ya por último, para que comencemos a hacer la práctica, el ejercicio, vamos entonces, ¿qué? A entender lo siguiente. Con el mantra que usted va a recibir hoy, se logra desarrollar ¿qué? Una habilidad, una capacidad, ¿sí? No es un mantra enfocado a experimentar un estado, no, es una facultad para activar, ¿sí? Porque es que la nueva era enseña que, y se quedó en kinder, habla del sistema de los chakras y pare de contar. Anatomía oculta no habla, ¿sí? No entienden de eso. De los verbos sagrados tampoco entienden de eso, ¿sí? Los verbos sagrados están por encima incluso de los mantras, ¿sí? Los verbos sagrados, ¿ya? Entonces, ¿quién hablaba, por ejemplo, los verbos sagrados? Un Jesús el Cristo. Jesús pronunciaba verbos sagrados que son más poderosos incluso que los propios mantras. Entonces, ¿qué sucede ahí? Con este mantra logramos esa habilidad, esa capacidad de crear en nosotros lo que se llama espiritualmente lengua de fuego, una lengua de fuego, ¿sí? Que nos da aquí la habilidad, la posibilidad de ¿qué? De poder desarrollar esta capacidad y al obtenerla poder entonces tener mejor realización en la pronunciación de acuerdo a la frecuencia vibracional de cada uno, ¿de qué? De los mantras, ¿sí? Entonces es eso. Bueno, vamos entonces, ya sin más preámbulos, siempre hacemos esta parte de compartir esto, que es el trabajo de hacer conciencia, de abrir los ojos, ¿sí? De que no nos sigan metiendo más los dedos a la boca el que dice por ahí que es clarividente o que canaliza con ángeles y que se comunican con Julanita, con Julanito, ¿sí? Para que usted misma, usted mismo pueda hacerlo, ¿sí? Entonces de eso se trata, ¿sí? No espere más intermediarios o supuestos intermediarios. La idea es que aprenda usted a conectarse directamente con los ángeles, con los maestros, y usted lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos dos ojos, una nariz, dos orejas, dos manos, ¿sí? Todos somos igualitos, todos tenemos las mismas habilidades, las mismas posibilidades, las mismas capacidades, todos, así que todos podemos hacerlo, ¿sí? Entonces ahí no es que existan más que otros, esos que son más que otros están llenos de ego, eso es lo que tienen ellos. Entonces no se dejen más meter los dedos en la boca y dejarse engañar, ¿sí? Para eso están los guías directos. ¿Quiénes son esos guías directos? Los ángeles, los maestros espirituales, los maestros invisibles, o como ustedes los llaman, maestros ascendidos, ¿sí? Están estos seres siempre prestos, ¿para qué? Para ayudarnos. ¿A quiénes? A todos, a todos, a todos, a todos. Bueno, vamos entonces a comenzar. Recuerda utilizar
bien tu posición, ¿sí? Clave importante es tu posición, tu asana, ¿sí? Columna cerebroespinal derecha, derechita, ¿ya? Importante no inclinar la cabeza a los lados, derecha, ¿sí? Es como con tu imaginación trazarás una línea, ¿sí? Con tu columna cerebroespinal derecha, ¿sí? Lo que hace uno es levemente el mentón lo inclina hacia adentro, un poquitico, un poquitico. De esa forma se logra hacer una alineación con el chakra plexo solar. Esa es la forma en que meditan los orientales, los yogis, ¿sí? Esto que estoy explicando acá, cómo se alinean ellos de esa forma, de esa manera, y la punta de la lengua toca el cielo del paladar, ¿sí? Para hacer el proceso de conexión, relajación, interiorización, se hace eso, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Volcar los sentidos hacia adentro, ¿sí? Lo que llama Jesús, cerrar las puertas para poder orar al Padre que está en secreto, ¿sí? Entonces, cerrar los ojos, ¿sí? Entonces, esa es la forma, esa es la manera de hacerlo, la asana, la posición. Luego, ¿qué? Entramos a un proceso de ¿qué? De quietud, de serenidad, de tranquilidad, de respiración, ¿sí? De respiración profunda, suave, nunca debe ser forzada. No hace ejercicios forzados con la respiración cuando hace pranayamas, pero cuando hace meditación, respiración muy suave, muy tranquila, que esa respiración fluya, ¿sí? Que sea lo más natural posible. ¿Qué hay que hacer? Vaciar la mente de pensamientos, vaciarla de toda esa información, de toda esa desinformación, vaciarse uno de todo eso, y ahí sí, pronunciar el mantra, ¿sí? Bueno, lo voy a pronunciar aquí una sola vecesita, ¿ya? Pero luego ahorita lo volvemos a hacer, lo volvemos a repetir para que tengan una idea de los pasos para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, este mantra, como les digo, es un mantra único, especial en ese sentido, ¿sí? Es un poquito largo, a veces de pronto al principio puede dar dificultad en retenerlo, pero bueno, aquí les queda la grabación y fuera de eso también en el canal de Arcángeles Centro Angelical de YouTube va a quedar también esta clase. Bueno, muy bien, el mantra es así. Ahí lo tienen, ese es el mantra, ¿sí? ¿Se lo aprendieron? Bueno, no se preocupen que lo voy a pronunciar muchas veces, ¿sí? No para que únicamente lo memoricen, sino para que lo establezcan dentro de su interior. Bueno, vamos a comenzar entonces con la práctica, con el ejercicio. Muy bien, comenzamos. Adoptamos una posición adecuada, columna cerebroespinal derecha, derechita. El cuello, los hombros sueltos, relajados. Cerramos los ojos. Comenzamos a respirar, lo hacemos de manera muy suave, muy tranquila. Las manos descansando ahí sobre el regazo. Puedes tranquilamente, si lo deseas, si lo quieres, utilizar un mudra, un gesto de manos, o simplemente colocas tus manos con las palmas hacia arriba en actitud de recibir. Y respiras. Lo haces de manera suave, tranquila y profunda.
A medida que respiras, vas alejando de ti todo pensamiento, toda idea, toda concepción, toda razón, toda lógica, como también cualquier emoción. Te conectas con tu respiración, te haces consciente de tu mente y de tus emociones. Tu respiración muy suave, muy tranquila, muy profunda. Al mismo tiempo, una respiración natural, muy natural. Llevas en este momento tu pensamiento ahora a tu corazón. Te conectas con tu corazón, allí está tu divina presencia, la presencia de Dios, el Dios de la vida. Y ese Dios de la vida también es tu ángel. Comienzas a darle gracias por tu vida, por tu ser, por tu existencia, por esta maravillosa oportunidad de vivir, de ser, de existir, por todas las bendiciones que tienes en tu vida. Y por todas las bendiciones que vendrán, que van a venir. Te entregas en este momento a tu ángel, como también a todos tus ángeles, a los seres espirituales, a los guías espirituales, a los maestros de la luz. Ellos siempre están ahí con nosotros para ayudarnos, guiarnos, enseñarnos, instruirnos, orientarnos. Cada uno de ustedes tiene sus propios ángeles, sus propios maestros, sus propios guías. Y respiras de manera suave, tranquila, profunda. Dejamos todo en las manos de la divinidad, de manera especial nuestro crecimiento personal y nuestro crecimiento espiritual, nuestro despertar de conciencia. Vamos entonces a realizar este mantra sagrado, antiguo, secreto, el mantra de lengua de fuego. Así que me sigues, lo haces conmigo para que lo aprendas. Recuerda hacerlo verbal, audible. Así que respiras hondo, profundo, tomas aire, lo tienes ahí un segundo en el tándem, 3 dedos debajo del ombligo.
Ai urle ai o au nam a. Ai urle ai o au nam. 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 Ai urle ai o au
Ai urle ai o au nam. 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 Y entramos en el silencio. Guarda silencio, respira, guarda tu mantra. Muy bien, vamos a ir terminando nuestra actividad, pero tú tranquila, tranquilo, puedes continuar ahí en el silencio. Después de la realización de este mantra, practicamos el silencio. Así que continúa ahí respirando de manera suave, tranquila, profunda, conectada, conectado con la existencia, con el ser, agradecida, agradecido con la existencia. Vas a quedarte ahí muy quietecita, muy quietecito en el silencio. A todas, a todos, muchísimas gracias. Han sido muy amables para con nosotros. Gracias por su asistencia, por su participación. Nos vemos mañana, Dios mediante, en Phoenix Quadrant Spiritual. Un feliz y bendecido Shabbat. Ten un bendecido, feliz día de paz, de bendición.
Dios los bendiga. Bendiciones.